buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy vamos a realizar el 9º conversatorio sobre un tema de mucha actualidad, que es el tema de la lucha y los esfuerzos que el Estado peruano viene haciendo contra la corrupción. Y para tales efectos hemos invitado al doctor Ángel Delgado Silva, que es un abogado y un estudioso de la política peruana en los últimos años, y también está presente acá la prestigiosa doctora Caterine Ampuero Mesa, que ha sido procuradora y que conoce mucho del tema de corrupción. Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más al Instituto Pacífico y a la revista Actualidad Penal por la posibilidad que nos brindan de desarrollar este conversatorio, en cuyo contexto también quisiera manifestarle que hemos publicado recientemente un libro homenaje al maestro Luis Roy Freire, en la que están participando aproximadamente entre 22 y 23 colaboradores, que son magistrados, prestigiosos abogados, profesores de Derecho Penal, y este es un conjunto de esfuerzos que se ha materializado en este libro homenaje. Muy bien, entrando ya al tema que nos convoca, como todos sabemos perfectamente y estamos conscientes de esa realidad, el problema, yo diría, más grave que enfrenta actualmente el Perú es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción ha sido una constante que se ha mantenido, que ha permanecido y que se ha ido adecuando a las circunstancias, sobre todo de la política en el Perú en estos últimos 10 o 15 años. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera proponerle a la doctora Caterine es: ¿cuál es la situación actual de la lucha contra la corrupción en el Perú? Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación, doctora Maspuccio, saludar acá al señor abogado Ángel Delgado. Y bueno, un tema interesante el que nos trae hoy día a este conversatorio. Yo me inicié mi vida profesional cuando se descubrían en esa época los grandes hechos de corrupción de la década de los 90, ¿no? Recuerdo que inicié laborando como una abogada junior, recién casi salida de la universidad, con el ex defensor del pueblo, el doctor Jorge Santisteban de Noriega, ¿no? Que claro, una persona muy conocida. Y de ahí es donde voy a trabajar a la Procuraduría Anticorrupción y comienzo a empaparme de todos esos casos de corrupción. Y pensé que eso era lo más grande en corrupción que íbamos a vivir en nuestro país, ¿no? Donde habíamos visto que la corrupción había penetrado a muchas instituciones del Estado. Estábamos hablando que había penetrado al Poder Judicial, a la SUNAT, al Ministerio Público, Tribunal Constitucional, también el Consejo Supremo de Justicia Militar, los ministerios, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, dentro de las Fuerzas Armadas el Ejército, la Marina, donde se vieron muchos hechos de corrupción, principalmente pues, en el tema de compras, ¿no? Compras de armamentos, compras de muchos inmuebles, también donde fue agraviada la caja de pensiones militar policial, todo a partir de la existencia lo que ahora se conoce como organización criminal. En esa época, el delito era asociación ilícita para delinquir. ¿Y por quién estaba liderado en esa época? Liderado por Vladimiro Montesinos Torres, que era pues el asesor presidencial, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues los tentáculos de esta asociación se habían esparcido a nivel de todas las instituciones, las más importantes de nuestro país. Y bueno, ahora digamos que la historia se ha vuelto a repetir y nos está demostrando ¿qué cosa? Que no hemos aprendido absolutamente nada y que más bien la corrupción se ha especializado, ¿no? Porque ahora estamos hablando de grandes empresas que no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y me estoy refiriendo evidentemente al caso más importante de corrupción, de lavado de activos y de crimen organizado, al denominado caso Lava-Jato, que implica muchas empresas de construcción, mucho poder económico, no solamente el tema político, sino económico. Y encuentro una gran diferencia
para hacer frente a la lucha contra la corrupción en lo que pasó en la década de los 90 al 2000, cuando se descubrieron los hechos, a lo que ahora estamos viviendo. Cuando se descubrieron los hechos de corrupción a través de los Vladivideos, ¿qué pasó? Las instituciones hicimos un puño. Y digo hicimos porque yo era parte en ese entonces de la Procuraduría especializada del caso Fujimori Montesinos, ¿no? De Procuraduría DOC. Entonces, nos unimos fiscales, jueces, Procuraduría y el otro poder del Estado, diría yo, la prensa, los medios de comunicación. Todos se unieron. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación también tenían sus Vladivideos. ¿A cuántos dueños de medios de comunicación los vimos en la salita del CIN recibiendo fajos de dólares? Entonces, ellos estaban avergonzadísimos frente a la opinión pública y tenían que lavarse la cara. Entonces, se unieron a los actores de justicia, a todos los operadores de justicia, para hacer frente y dar una respuesta contundente como sociedad a esos hechos de corrupción. Un escenario totalmente distinto al que encontramos hoy en día, ¿no? Donde cada quien está jalando para su lado. No estamos haciendo ese puño, esa fuerza conjunta como país que nos demanda esta corrupción que ha llegado a calar también a las instituciones más importantes del Estado. No. Vemos a medios de comunicación que más bien no están contribuyendo a esa lucha. Más bien están contribuyendo a que los fiscales se peleen con los jueces con la Procuraduría, etc. ¿Y quién sale ganando de todo este conflicto entre las instituciones? O entre el Congreso, el Poder Ejecutivo. ¿Quién sale ganando si no es la corrupción? Yo siento que ellos, en este momento así como estamos viviendo, donde hay una pugna, digamos, en Fiscalía, en Poder Judicial, en el Congreso, en el Ejecutivo, los delincuentes nos están mirando desde un balcón y están felices, aplaudiendo que no podamos como sociedad responder. Y ellos salen ganando y salen impunes, ¿no? Y cada vez especializándose en hechos de corrupción. Entonces, si me preguntan qué tanto hemos avanzado, claro, diría que nosotros hemos retrocedido. Los que han avanzado son los delincuentes. claro. Ellos se han especializado en todo este tiempo. Ángel, ¿tú qué opinas sobre mira, la pregunta estoy en términos de lo que significa la situación actual de la corrupción? Ya, ¿no? yo estoy en lo básico totalmente de acuerdo con el diagnóstico realizado y solamente quisiera puntualizar que si bien es verdad que la corrupción es un fenómeno permanente en el cuerpo social, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, casi es una característica de la humanidad y esto es un flagelo que, como las enfermedades, atentan contra la salud pública, en este caso en el campo de la vida organizacional. Es verdad que en los años 90 esta tuvo en el Perú una característica especial, porque ha habido corrupción en la época del Guano, ha habido gobiernos esencialmente corruptos como el de Echenique, famoso, ¿no?, que terminó con la Revolución Liberal de Castilla en el año 56, etc. Ha habido otros momentos también después de la guerra con Chile, pero lo de los 90 tiene como elemento singular de que estos actos de corrupción, que fundamentalmente eran acciones particularizadas, en unos casos desagregadas, empezaron a jugar un rol funcional en virtud de hacer viable una suerte de administración del poder político. Entonces, la corrupción, digamos, que existía como una enfermedad, como un virus que está ahí presente, se colectiviza, se organiza, se estatiza y llega a la cumbre del poder. O sea, cuando nosotros hemos visto el dominio que tenía Vladimiro Montesinos a través de los Vladivideos, estamos ante un manejo en el cual los hechos de corrupción resultaban totalmente funcionales con el manejo político autocrático que caracterizó esa época. En consecuencia, cuando cae el régimen, por la acción de las luchas sociales
descontentas con la dictadura de entonces, y el detonante fue el famoso video Curi Montesinos. Se asoció el descubrimiento de la corrupción a la caída del régimen, a la caída de la autocracia, y en consecuencia la lucha contra la autocracia fue al mismo tiempo también la lucha contra la corrupción generalizada a ese nivel. Entonces hubo una sintonía de la lucha política para recambiar el sistema y arribar a la democracia, recuperar la democracia, y en simultáneo el manejo corrupto que había tenido el Estado que se gestó en los años 90. Entonces, eso es lo que muy bien aquí la doctora señala, que nos permite decir una acción conjunta, porque a la caída del régimen y la acción conjunta por recuperar la democracia, la manera de operar del régimen autocrático era a través de un sistema de red de corrupción que había que desmantelar y dejar atrás mediante una acción conjunta. Lo que tenemos ahora es que la corrupción, contra lo que alguno podría ingenuamente pensar, ha tenido la capacidad de trascender el marco del autoritarismo, y vemos que también florece bajo regímenes democráticos, y eso es lo que nos duele a quienes luchamos duramente por acabar con el régimen fujimorista, porque lo consideramos vertical, antidemocrático y por ende corrupto. O sea, esa era la secuencia. Porque era autoritario, era corrupto. Pero ahora tenemos que en regímenes democráticos la corrupción ha sabido mimetizarse, ha sabido relanzarse, y por lo tanto su lucha implica otras condiciones. La unanimidad, por ejemplo, que existió entre todas las fuerzas democráticas, independientemente del color político que hubiera tenido, llevaba también acciones conjuntas, ¿no? Se formó una Procuraduría Especial Anticorrupción, etcétera, etcétera, y eso entonces garantizó dar importantes avances en esa época. Hoy, cuando no existe ese mismo ánimo y la corrupción se da en un régimen democrático que por naturaleza es descentralizado, donde hay a veces la tentación de utilizar la disputa política como una forma de imputar la corrupción para acentuar, identificar la discrepancia política, estamos en condiciones que efectivamente hace que esta sea más difícil. Ese es el momento actual en que tenemos. ¿Cómo luchar en democracia, claro, con eficacia para tener una política anticorrupta? Repito, en los 90 la cosa no es que era fácil, sino había una sincronía entre la lucha por la democracia antidictatorial con la lucha anticorrupción, porque era desmantelar. Cuando eso se disocia y estamos en un régimen democrático, pero hay corrupción, ahí es que tenemos que reinventar un conjunto de mecanismos, claro, para poder ser eficaces en un régimen que ya no tiene las características del verticalismo. Hay ventajas como la prensa que permite una mayor denuncia, pero al mismo tiempo, y eso es lo que yo subrayo, la eficacia es la que a veces es la que es recortada, atizada o circunscrita, claro, y no da los resultados que todos quisiéramos, sí, que se alcancen, ¿no? Yo creo que en ambas opiniones surge un factor común a lo largo de todas estas exposiciones o análisis que han realizado ambos, y es la presencia del componente político. Es decir, de qué manera la corrupción política habría superado a la corrupción delincuencial o a la corrupción tradicional. ¿Cuál es la importancia del factor político, tanto en el contexto de la etiología del fenómeno de la corrupción, como también en lo que se refiere a los esfuerzos que se vendrían haciendo para luchar contra la corrupción, cuando el factor político, en el sentido de la gobernabilidad a través de las distintas instituciones, tiene un rol protagónico? ¿Cuál es la importancia, digamos, de ese factor político en todos los esfuerzos que se vienen haciendo? Y te voy a contestar directo, tomando como ejemplo lo que ha pasado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tenía un discurso de lucha contra la corrupción y fue también, digamos, un caballito de batalla de su campaña
para llegar a ser presidente, ¿no? Primero, la lucha contra la corrupción, uno de sus ejes principales, y no solamente de él, de su campaña política, sino de todos los que en ese momento aspiraban a llegar a la presidencia de la República. Cuando él llega a ser presidente de la República, crea, al salir el tema Lavajato, instituciones que dijimos sí existe un compromiso real de querer luchar contra la corrupción. Pero ahora yo me atrevo a decir de que más bien quiso controlarlo todo para evitar que se conozcan los hechos de corrupción en los que él había incurrido. Crea una procuraduría ad hoc del caso Odebrecht, haciendo ver que el compromiso de lucha es igual que en la época cuando se descubrió los hechos de corrupción de los 90, ¿no? Donde también se crea una procuraduría ad hoc. Ahora también la crea, pero la crea, yo digamos, con una trampa. ¿Cuál es la trampa? Sin presupuesto. Y no le da presupuesto. De la boca para afuera. Por supuesto. Tal es así que recordarán ustedes que me nombran a mí como procuradora. Y tuve que salir a denunciar en los medios de comunicación que no tenía presupuesto para operar. O sea, para la foto estuvo bonito el compromiso, ya se creó la Procuraduría y se crea con tanto de presupuesto, 22 millones aproximadamente. Pero que tuve que salir a denunciar a los medios que no habilitaban el presupuesto, ¿no? O sea, no nos daban las armas para poder, contribuir con el Ministerio Público, colaborar con el Ministerio Público para avanzar en las investigaciones. Entonces, tuvimos ahí a un Consejo de Defensa Jurídica del Estado ocupado en ese momento por la ex procuradora de lavado de activos, la doctora Julia Príncipe, quien prestaba dinero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado a la Procuraduría ad hoc para poder operar. Pero no terminó ahí, en crear una institución de pantalla, no. En esa época sacan un decreto legislativo que modifica la Ley de Colaboración Eficaz. La Ley de Colaboración Eficaz, con la que se luchó en la época de los 90, permitía que el procurador tenga una participación activa dentro del proceso de colaboración eficaz, en la que participaba el aspirante a colaborador, su abogado y el fiscal. Pero el procurador también participaba en toda la etapa de corroboración frente a la información que daba el colaborador. Ellos sacan una norma en donde excluyen a la Procuraduría, para que la Procuraduría no tenga acceso a la información que da el aspirante a colaborador eficaz, porque se dan cuenta que no pueden controlar a la Procuraduría y es muy peligroso que la Procuraduría maneje información que pueda involucrar justamente a quienes ostentaban el poder, quienes eran en ese momento presidente de la República, que había nombrado a una procuradora que no la podía manejar. Era peligrosa. Entonces, no podemos permitir que ellos tengan información que finalmente nos pueda perjudicar. Sacan este decreto legislativo, sacas a la Procuraduría, de tal manera que las colaboraciones solamente son manejadas por la Fiscalía y el aspirante a colaborador eficaz. Y ahí vienen las denuncias hechas desde la Procuraduría en el tema del manejo de la información. Información importante que había tenido acceso la Fiscalía por la información que estaban dando los empresarios o los exfuncionarios de Odebrecht, que vinculaban a importantes personajes de la política peruana y que sin embargo la Fiscalía no tomaba acciones. Permitieron que una persona que ya se sabía o que sabía solo el fiscal que había recibido coimas se fuera del país y que en este momento sea un prófugo de la justicia peruana. Tenía información de que una candidata a la alcaldía de Lima, la no revocatoria, había recibido también muchos aportes de campaña de estas empresas corruptas. Había pasado 9 meses
y ni siquiera había abierto una investigación preliminar al respecto. Tenían conocimiento de la participación activa en el pago de coimas de los principales empresarios del país. Me refiero a las empresas constructoras más importantes del país. Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, que se consorciaron con Odebrecht para ganar irregularmente las licitaciones. Ellos ya tenían información de que estas empresas también habían contribuido, eran parte de esta negociación ilícita y habían contribuido para pagar las coimas. Sin embargo, tampoco se les quería incluir en la investigación. Éramos como David y Goliat. David, desde la Procuraduría solicitábamos N veces: señor fiscal, comprenda a las empresas dentro de la investigación, investíguelas. Y nos dábamos cuenta que le estaban dando tiempo para que hagan su propia autoauditoría, pero no solamente eso, sino la preocupación desde la Procuraduría, que como abogados del Estado tenemos que ver para que el Estado se vea resarcido en los daños que le han ocasionado, ¿no?, mediante el pago de la reparación civil. Veíamos que estas empresas estaban disponiendo de su patrimonio, estaban vendiendo su patrimonio, estaban realizando una serie de operaciones comerciales con su patrimonio, lo cual les permitía poner a buen recaudo su patrimonio, lo cual evidentemente ponía en un grave riesgo el pago de la futura reparación civil a favor del Estado. ¿Qué más pasó? Como Procuraduría vieron que era muy activa y estaba viendo cómo el Estado va a cobrar su reparación civil en una sentencia, porque buscamos, creo que desde el Estado, que las sentencias no sean o no se vuelvan inejecutables en el tiempo. ¿De qué nos sirve obtener sentencias que disponen el pago de cuantiosos montos de reparación civil si al final no se van a ejecutar? Muestra de ello es la sentencia Montesinos, la sentencia Fujimori y a cuántos otros personajes corruptos que tienen que pagar cuantiosas reparaciones civiles al Estado, o terroristas también, como Abimael Guzmán, y que son inejecutables en cuanto al pago de la reparación civil. Eso es lo que no se quiere. Entonces teníamos que, desde el inicio de las investigaciones preliminares, tenemos que tomar acciones, y esas acciones son medidas cautelares. Y sale el famoso decreto de urgencia 003. ¿Qué buscaron a través del decreto de urgencia 003? Que la Procuraduría no embargue, que la Procuraduría no pida medidas de inhibición. O sea, crearon una Procuraduría y de pronto emitieron normas para que no haga nada. Entonces, ¿qué querían? Una Procuraduría que se siente a mirar. Y eso es lo que no podíamos permitir, ¿no? Entonces vemos todo eso que habían creado justamente para evitar que se conozca que importantes personajes de la política peruana, y en ese momento que estaban en el poder más alto del Estado, la Presidencia de la República, también tenía sus vínculos con hechos de corrupción del caso Lava Jato, y que finalmente terminó en una renuncia del presidente de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski. Sí. ¿No? Qué interesante, ¿no? Ángel, yo te quería preguntar sobre la base de lo que acaba de señalar Caterín. Tu opinión sobre el indulto a Fujimori. Bien. ¿Tú crees que eso ha tenido un componente relacionado con el tema de la corrupción? Sí, lo ha tenido, pero yo quería un poquito brevemente decir lo siguiente en relación a lo dicho. Mira, en un régimen autocrático, cerrado, la política controla la corrupción y hasta cierto punto la ordena, la centraliza. Nadie va a negar que el régimen de los 90 es esencialmente corrupto, pero la corrupción se daba con cierto orden porque era centralizado. O sea, en otras palabras, todo se decidía. De la corrupción. Así es. Había una orientación y se manejaba, y casi no se permitía que otros actores pudieran participar. En democracia se rompe esta centralidad y entonces la corrupción utiliza la política para disfrazarse, y en lugar de los silencios que caracterizaron los años 90, donde
hubo que primero darse la caída al régimen para que se revelara el enorme espectro terrorífico de corrupción. En los tiempos actuales de vigencia democrática, la política es el escudo que utiliza la corrupción para poder campear. Y lo hace justamente, creo yo, a partir de buscar banalizar y generalizar todo el escenario político. Aquí la doctora dice bien que, por ejemplo, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski llega y embandera la lucha y forma una comisión, pero la limita de otras maneras. Entonces, y es igual, entonces los actores políticos, todos ellos en sus planes de gobierno tienen como punto primero la lucha anticorrupción y desarrollan un conjunto de acciones. Entonces, más aún, inclusive llegan a hacer del debate político un debate de mutuas imputaciones donde se incriminan conductas dolosas. Ese escenario yo creo que es el que permite un camuflaje, un disfraz, porque si todo es corrupto finalmente, si todo está putrefacto, si el sistema a cada rato se dice, porque mira, en los tiempos de Fujimori hubo que esperar al final del gobierno para hablar de la corrupción. La prensa estaba callada, la oposición soterrada, y entonces sí, se podía pensar y saber, pero había un silencio que permitía que el país tuviera en este campo. Ahora no, ahora tenemos una efervescencia, hay una hemorragia de declaraciones anticorrupción, y yo creo que esos son los intersticios que en esta época permiten la corrupción. Por eso yo creo que es fundamental, ¿no?, que en esta etapa se despolitice la lucha anticorrupción y que nosotros tengamos una suerte de capacidad para determinar casi científicamente, y aquí hablo de los abogados especialistas, qué cosas son aquellas conductas efectivamente corruptas que tienen que ser sancionadas, perseguidas sin ninguna duda, sí, y de aquellas otras que efectivamente se utilizan con mucha, sí, con mucha facilidad para poder imputar, ¿no? Pero justamente conforme a lo que tú acabas de manifestar... Y ahí viene el problema del indulto. No, antes que me respondas el tema, sí, del indulto es... ¿Cómo se va a poder despolitizar la lucha contra la corrupción si son los mismos políticos, exacto, los que, entre comillas, están liderando la lucha contra la corrupción? ¿Tú crees, en otras palabras, que estas iniciativas legislativas del actual presidente de la República tienen un verdadero sinceramiento en lo que significa luchar contra la corrupción? Yo creo que tenemos que dar, por ejemplo, y fortalecer los espacios de aquellas instituciones que no dependen justamente tanto del quehacer político directo, de la legitimación popular, como son las instituciones vinculadas a la jurisdicción, al Ministerio Público, a la policía, que tienen que erigirse por encima de la contienda. ¿Me explico? Sí. Son ellas las que tienen un rol señor, y por eso es gravísimo que en esta etapa la corrupción las haya dañado y no estén indemnes de un conjunto de imputaciones, porque ahí sí entonces lo que serían los principios basilares, los fundamentos de la actuación para luchar contra la corrupción se encuentran pues fundamentales. Si la policía está infectada, si el Ministerio Público hay dudas y el Poder Judicial es una olla de grillos, obviamente pues las herramientas están dañadas. Entonces eso es lo que yo creo que hay que hacer, un enorme esfuerzo de reconstitución, y desde ese punto de vista yo saludé la coyuntura en la cual se detectó este foco de corrupción en el Callao, y más aún saludé inicialmente la iniciativa del presidente de la República, y también aplaudí la decisión del Parlamento, más allá de las formas, de sumarse a este empeño, de poner a todo el Consejo de la Magistratura como se había pedido, y de intervenir inclusive el Consejo de la Magistratura, ¿no?, dotándolo y desactivándolo en los hechos, y esperar entonces el discurso presidencial para poder conocer las medidas que la Comisión Especial Wagner iba a poner en lisa, y de ese modo trabajar en conjunto. O sea, que políticamente, ¿no?, el presidente lideraba a todas las fuerzas políticas más allá de su bandera, ¿no?, reconstituía los aparatos, reformaba la Constitución en esa materia, daba los instrumentos legales, y podíamos tener una magnífica oportunidad de por lo menos
reformar el sistema de nombramientos claro. y de magistrados, fiscales y jueces, ¿te das cuenta? Sí, sí. Eso es lo que yo creo que se pierde. ¿Por qué? Porque en lugar de centrarse en eso, el gobierno encuentra otro foco, que es las llamadas reformas políticas, ¿ya? Que por más que el discurso diga que las vincule, es un esfuerzo distinto. No digo que no sea importante. Y entonces va contra el sentido común, porque si uno tiene una enfermedad o tiene un problema, se aboca a solucionarlo. No se mete a 2 o 3 problemas al mismo tiempo. Claro. Eso no es la lógica. Sí, sí. Y en consecuencia, al hacer esto, es que yo creo que se politiza la lucha anticorrupción, porque inclusive hoy día las reformas en este campo se han subordinado a si el Parlamento es bicameral o no, a si los congresistas deben reelegirse, y esos temas que evidentemente podrán ser muy importantes, pero no tienen la urgencia ni no son consecuencia directa del foco de corrupción, sí, que es esto, al cual había que hacerle las medidas concretas, ¿no? ¿Tú crees que el componente corrupción tuvo mucho que ver en el indulto a Alberto Fujimori? Bueno, yo creo que hay una negociación política, no tengo ninguna duda. Pero una negociación política en los términos como lo venimos analizando, bueno, no puede estar, sí, digamos, sí, divorciada del tema de la corrupción. No, pero yo creo que sí, y por eso es que inclusive me parece válido de que se lleve a cabo una investigación, y más aún si es que eso significó que los votos de la gente que se cambió de partido no era solamente por un afán de hacer justicia o de reparar, digamos, lo que de su punto de vista consideraban un acto de recuperación de un personaje que para ellos era importante, me refiero a Fujimori, ¿no? Eso cuando se descubre que detrás hay intereses económicos, eso tenía costo, precio, a través de la entrega de una especie de patente para poder cobrar beneficios, claro, de la alcaldía. Entonces, eso me parece bien. Ese es el momento corrupto, claro, que yo creo que se ha distinguido. Ahora, lo cual yo lo distingo, ¿no? Ese ya es mi punto de vista, del mismo acto del indulto, en el cual hay una prerrogativa presidencial que es la que determina. O sea, y por eso yo en este campo señalo contra lo que han dicho algunos abogados, incluyendo Nakazaki, de que en ese momento, digamos, para que el indulto salga, las fuerzas debieron quedarse calladas y aplaudir a Kuczynski, cerrar los expedientes de investigación. No, yo creo que había que hacerlo. Y creo que incluso, aún así, Kuczynski dio un indulto válido. ¿Te das cuenta? ¿Pero no crees que iba contra el sentido humanitario, o sea, utilizar una prerrogativa presidencial? Yo tengo ahí la siguiente idea. Yo tengo ahí de carácter constitucional, yo tengo ahí la siguiente idea. Es que el indulto no tenía por qué ser humanitario. Ese es el problema. No. Pero sí, eso fue el argumento más importante. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Yo creo, desde mi punto de vista, el indulto no tiene por qué estar vinculado al estado de salud de una persona. Perdón, el indulto es una decisión autónoma, incondicionada. Creo que hay que diferenciar los indultos. Es una prerrogativa presidencial de perdón que no tiene condiciones. El problema es que cuando tú lo vinculas o lo quieres reconducir a un tema humanitario, conviertes una prerrogativa presidencial. Eso es lo que la ley señala. No, la ley señala, sí, perdón, a ver, vamos a ver. Hay una señora que le pegó a un policía, le dio un gorro y le dieron 8 años. Humala al año siguiente... Pero ese fue un indulto ordinario. No, pero aquí lo de Fujimori fue un indulto humanitario. El indulto es político fundamentalmente y no necesariamente tiene que estar vinculado... ¿No tiene que guardar con ciertos parámetros de orden ético-moral? O sea, ¿tú crees que un presidente puede indultar a un narcotraficante, por ejemplo? Podría hacerlo en el caso. Digamos que tiene la facultad de hacerlo, no tengo duda. Ahora ya, o a un terrorista, nosotros podemos... O a un cabecilla de una organización criminal podría ser objeto de un indulto. Nosotros podemos tener un juicio de valor sobre el tema, pero a la pregunta si puede lo hace. Mira, en Colombia sabemos que lo hizo. En Colombia se ha dado un debate muy importante sobre si las FARC, que han sido acusadas de terroristas, de narcotraficantes o no, fueron amnistiadas por el Congreso de la República. Amnistía peor todavía, porque la amnistía inclusive borra la culpabilidad. Lo que se dio en su momento para el grupo Pero ¿por qué? Se hace porque hay un interés de terminar la guerra en ese país. Entonces, eso es el tema. Bueno, Catherine, yo respecto al tema del indulto, yo no tengo la menor duda de que de humanitario no tuvo nada, solamente el nombre.
En realidad, este indulto al señor Alberto Fujimori es el resultado, es el producto de un acuerdo nefasto, de un acuerdo cuestionado, de una negociación irregular para lograr que PPK se perpetúe, continúe en el cargo de presidente de la República. Lo único que le interesaba. ¿Y por qué buscaba perpetuarse? Lo único que quería era poder continuar con su cargo. ¿Por qué? Porque ya estaban saliendo todas sus vinculaciones, todas las pruebas de que él sí había tenido vinculaciones comerciales con Odebrecht. Algo que desde el inicio él negó. Y yo lo recuerdo muy bien cuando se indignó en Palacio de Gobierno, que lo tuve sentado así al costado mío, como estamos aquí, y yo le pregunté acerca de sus vínculos, no solamente con Odebrecht, sino como con cualquier otra empresa vinculada a Odebrecht, porque no nos olvidemos que él es un economista reconocido. Le pregunté si él había brindado servicios de asesoría, ¿no? Como economista. ¿Y qué te contestó? Se alteró, ¿no? Se ofuscó, se levantó del asiento, que el abogado no sabía cómo calmarlo, que traigan agua porque estaba muy indignado supuestamente con la pregunta, ¿no? Pero se había indignado que cómo es posible que una procuradora nombrada por él le haga ese tipo de preguntas, y no me contestó. Y es más, incluso hasta no querían ni siquiera dejar constancia en el acta. Tuve que pedir que dejen constancia de mi pregunta y de la negación que él tenía de no contestarla. Y no nos olvidemos que después fue reiterada su conducta para negar lo que al final supimos, que había brindado asesorías a Odebrecht en los principales proyectos, dentro de ellos Olmos. Ahí entendí por qué saltaron en el Ejecutivo cuando logré a través del juez Concepción Carguancho una medida cautelar para evitar que vendan sus acciones en esta concesión, en donde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski había brindado asesorías a la empresa Odebrecht por este megaproyecto. Y no solamente fue Olmos, después apareció que también en Chavimochic y otras más a través de su empresa unipersonal, que supuestamente él no sabía nada, solamente recibía la plata, ¿no? Bueno, allá quienes quieran creer ese argumento de defensa. Pero, volviendo al tema del indulto, yo no voy a entrar a discutir si fue o si cumplía los requisitos de ser un indulto humanitario o no, porque para mí está claro que lo único de humanitario que tuvo fue el nombre. Porque los requisitos, todas las irregularidades que presenta ese cuadernillo del indulto, no hacen sino demostrar el acuerdo ilícito, irregular, cuestionado, que ese indulto fue dado solamente para evitar la vacancia presidencial en ese momento. Sí. Para mí no me quepa la menor duda. Perdón un ratito, Ángel, porque no tenemos tampoco ya mucho tiempo. Yo quisiera escuchar tus conclusiones, Catherine. ¿Cómo podrías resumir todo lo que has opinado a lo largo de estos minutos a los efectos de poder concretar, ¿no? ¿Por qué el tema de la corrupción sigue siendo un problema vigente en el país? ¿Y cuáles podrían ser las posibles soluciones que podrían aportarse en este problema, ¿no? Primero parto que el problema no son las instituciones, el problema somos nosotros, las personas. Nuestra capacidad, no tenemos la capacidad de poder medir con la misma vara a todos aquellos que delinquen, porque ahí entran a tallar ¿qué cosa? Tintes políticos, de acuerdo a la posición política que tiene quien ha infringido la norma, le mido. 2, si no hay un tinte político, si es mi amigo, mi entorno, ¿no? Amical, si es un conocido, ¿no? Y le aplico la norma distinto. O sea, de pronto nuestros funcionarios, los servidores públicos, aplican la ley dependiendo de a quién se trata. O sea, a quién le voy a aplicar, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos una verdadera lucha contra la corrupción y que cambie, y que la justicia se aplique igual para todos y la población vuelva a creer en nuestras instituciones, tenemos que buscar
que quienes ocupen esos cargos, que quienes vayan a ser fiscales, quienes vayan a ser jueces, quienes vayan a estar en el Tribunal Constitucional, en el Consejo Nacional de la Magistratura, además de la transparencia en lo que hagan en la administración, en lo posible que no tengan tinte político, apartados de tintes políticos, totalmente autónomos e imparciales. Sí, sí. Solamente así vamos a lograr, creo, un verdadero cambio. Mi querido Ángel, mira, yo quisiera tan versada de lo que es el tema que has analizado. Yo quisiera decir lo siguiente. Mira, concluir, aquí hay dos temas en el asunto del indulto que son distintas, y yo coincido plenamente en que aquí hubo una negociación infeliz, subterránea, subalterna, etcétera. Yo lo he denunciado porque era evidente más o menos que ahí se estaba traficando con el indulto, ¿no? Contra la impunidad, y en eso estaba un juego del Parlamento, inclusive que llegó a romper un partido. Mi discrepancia es si eso llega a viciar o no el acto del indulto, y la pregunta, digamos, es si el pronunciamiento del juez del Supremo que ha visto esto en esta vía penal ordinaria es constitucional o no. Yo tengo ahí mi duda. Claro, pero ese es un tema que será tratado en otro momento por la complejidad. Y ahora bien, lo que yo quisiera escuchar es tu resumen, tu propuesta, digamos. Yo entiendo lo siguiente. Yo he dicho que es fundamental que se despolitice la lucha anticorrupción. Entonces, las instituciones destinadas a combatir el crimen, que son fundamentales en toda sociedad, tienen que efectivamente estar preservadas de las tensiones y de las influencias políticas. Y yo creo que entonces los mecanismos de selección de quienes la van a integrar resulta fundamental. Mira tú, el Consejo de la Magistratura que existió era el escenario perfecto para que ahí se haga todo tipo de componente y cuchipanda. ¿Por qué? Porque eran una suerte de institución corporativa, de instituciones, los colegios por un lado. Multidisciplinarios. Para empezar, los jueces y fiscales en ejercicio eran los que nombraban a los nuevos jueces y fiscales. Ahí hay una colisión de intereses. Tu propuesta Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente establecer mecanismos transparentes a través de los cuales nosotros podamos seleccionar elementos idóneos, y esto depende mucho de las biografías en particular. Mira tú, se ha condenado mucho las elecciones de tipo a través de la instancia política, que en otros países funciona. Yo digo, por ejemplo, nosotros podemos discrepar con las sentencias de las personas que hoy vinculan el actual Tribunal Constitucional, sí, podemos discrepar de sus orientaciones políticas también. Sin embargo, nadie podrá decir de que no son personas íntegras en su comportamiento ético-moral y no son personas solventes en su materia. ¿De acuerdo? Así es. Y han sido elegidas por la instancia política pertinente. Entonces, tenemos que tener ese tipo de mecanismos que garanticen. Yo espero que esta nueva institución, este Consejo de Justicia que se ha formado, pueda tener esas características, pero de lo contrario... ¿Pero tú crees que eso va a ser así? ¿Ah? Con la presencia del presidente del Tribunal Constitucional. Yo tengo mis dudas. Yo hubiera preferido realmente... De la Defensoría. No, claro, entonces entramos en una cosa corporativa. A ellos los nombre el Congreso. Claro. Mira, y el problema meritocrático es importante, pero no es el más importante, porque la gente puede ser muy capaz y al mismo tiempo muy corrupta. Mira, el tema de la Bajato ha demostrado que los mejores estudios de abogados, los mejores ingenieros, los mejores financistas como Pedro Pablo Kuczynski, que nadie le va a dar su carrera, han estado metidos en los temas de corrupción. O sea, la corrupción ya no es privativo de los que no conocen y los que engañan groseramente, sino que utilizan su talento a servicio de la mala causa. Muy bien. Bueno, queridos amigos, hemos tenido esta excelente oportunidad de escuchar de una manera descarnada el análisis de la corrupción, esa lectura de carácter político tan precisa, ¿no?, para poder entender un fenómeno que tiene diferentes aristas. Yo creo que cada uno de ustedes podrá sacar sus propias conclusiones. Es un tema que todavía no se ha agotado, es un tema que va a permanecer posiblemente a lo largo de los próximos años en el Perú y en el mundo. En todo caso, quiero darle una vez más las gracias a los invitados del día de hoy por estas opiniones, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias también. Muy agradecido.